también la explicación, porque esta cuestión es una cuestión básicamente de derechos fundamentales y libertad, por tanto, no es una cuestión ajena a las instituciones comunitarias. En concreto, el mes de enero, otro compañero de profesionales por la ética y yo acudimos al Parlamento Europeo, donde tuvimos una reunión con varios europarlamentarios de varios países para explicarles la situación y las razones por las cuales entendíamos que esta batalla no era estrictamente nacional, sino que había un interés comunitario directo vinculado a este conflicto derivado de la falta de respeto de derechos constitucionalizados en la Unión Europea, entre ellos la libertad educativa conforme a los criterios éticos, religiosos, morales de los padres, o la libertad ideológica, e incluso, porque se trata de un derecho ya reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que entrará en vigor dentro de muy poquitos meses, el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho ya no solamente constitucionalizado en España, sino que es un derecho que aparece expresamente plasmado en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en concreto en el artículo 10.2, donde por primera vez encontramos que la objeción de conciencia no se vincula, por ejemplo, como anteriormente al servicio militar, sino que se configura como un derecho genérico y autónomo. Esto es una novedad también. Por tanto, estamos en la más estricta vanguardia de la protección de los derechos fundamentales y las libertades de los padres. Obviamente, las planas mayores de la prensa nacional comenzó a cambiar en esta cuestión cuando ya se dictó esta plena sentencia que menciono. Una humilde familia de Bollullos Par de Condados, un pueblo de Huelva, lo tienen abajo a la derecha, que acudió al tribunal simplemente para defender la libertad propia de educar a los hijos conforme a sus convicciones y no las establecidas por el poder público. Pues bien, esta es la primera familia en España que acude a un tribunal y se le reconoce el derecho a la objeción de conciencia para que, en su caso concreto, sus hijos acudan, en este caso, a una escuela estatal, un centro estatal, con la posibilidad de ser eximidos de acudir a educación para la ciudadanía, es decir, tienen la exención, autorización judicial para no ir a clase y no ser evaluado, que es el otro aspecto de la objeción de conciencia. Bueno, otras tantas titulares. Hay también, digamos, otro factor, otro agente importante en esta cuestión. La Comunidad de Madrid hace escasas semanas, a partir de la primera sentencia de Andalucía, y esta es la página web de la Comunidad de Madrid, afirma: no obligará a los alumnos objetores a cursar educación por la ciudadanía y quedarán, por tanto, exentos de asistir y ser evaluados. Esos eran los términos o los aspectos esenciales del reconocimiento del derecho a la objeción. Por tanto, ya hay poderes públicos autonómicos que están en esta línea, aunque es cierto que todavía faltan por definirse algunos de ellos en última instancia. A pesar de las declaraciones políticas de algunos responsables, en este caso, por ejemplo, de la Junta, lo cierto es que hasta que no se dicten las primeras resoluciones administrativas en Castilla y León, no podremos decir que todavía la Junta de Castilla y León no reconoce la objeción. Eso es una cuestión que se plasma por escrito, porque al presentar la objeción de conciencia, que consiste básicamente en una comunicación por escrito a la administración, en este caso educativa, la administración tiene obligación de responder por escrito. A mí no me consta que hayan respondido y habrá que ver cuál es la respuesta y los términos de la respuesta. No solamente si sí o si no se reconoce el derecho, sino hasta qué punto se le reconocen los efectos implícitos prácticos que conlleva toda objeción, que son exención de asistencia a la ciudadanía y exención de evaluación. ¿Qué es educación para la ciudadanía? Es la novedad más importante de la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación, constituye el marco básico de la educación en España, en todos los niveles no universitarios. Ciertamente, el sistema educativo en España ha estado sometido a los vaivenes y las tiranteces de los partidos políticos, porque desafortunadamente esta es, en los 30 años digamos, que hemos vivido tras la Constitución del año 78, esta es la quinta ley de educación que hay en España, lo cual ya nos indica cómo prácticamente la escuela está siendo indebidamente utilizada como campo de lucha ideológica. Hace 3 semanas estaba en una mesa redonda en Madrid, en un colegio concertado perteneciente a la FEDE, y se me invitó junto con otros responsables, entre ellos el vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de Derecho Constitucional, que introdujo, antes de mi presentación, su comunicación con una frase en la que intentaba exponer cómo efectivamente la escuela había sido en estos últimos 30 años el ámbito de lucha de dos ideologías, por, digamos, simplificar la ideología
no sé si conservadora, liberal, porque ahora mismo son tanto los epítetos y adjetivos que realmente vamos a hablar. Esto es una lucha entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en así nos entendemos todos. En mi presentación posterior yo me manifesté completamente en desacuerdo con esa tesis, o en parte de acuerdo, porque sí que es cierto que los partidos políticos intentan también hacer plasmar sus ideas, pero lo cierto es que hemos aparecido o ha aparecido un tercer agente que no es político ni es un partido, que son los padres, constituidos y articulados en una agenda social. Los padres, en general, lo que quieren es educación para sus hijos, pero lo que no quieren son esas tiranteces ideológicas innecesarias. Porque en realidad, y esta es mi enmienda a esa propuesta de este profesor, la escuela, con independencia de lo que ha sido, lo que debe ser es neutral. No debe ser utilizada ni por un partido ni por otro. Y desde luego aquí la lucha actual es entre los que quieren ideologizar la escuela y los que queremos que sea neutral. Esa es la verdadera lucha, que obviamente no es una lucha entre partidos, porque nosotros no estamos inmersos ni dependientes jerárquicamente, ni estamos motivados, ni teledirigidos, como algún medio ha dicho, por ningún partido político. Por tanto, neutralidad. Esta es nuestra propuesta. No es una determinada ideología la que proponemos, sino que proponemos la ausencia de una ideología política, porque eso es lo que dice la Constitución básicamente. Pues bien, según los redactores de este proyecto de ciudadanía, que ya no es solo un proyecto, sino también una realidad, se configura, tal como dicen, como un espacio de reflexión para promover la ciudadanía democrática y que aparentemente se presenta amparada por la Constitución y obviamente toda la parafernalia institucional y la parafernalia de los textos y de las normas de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Ciertamente, ciudadanía o asignaturas o materias relacionadas con ciudadanía se imparten en otros países europeos. Esto es un dato del que hay que partir y son más de 20 estados que tienen contenidos. Digo contenidos porque no siempre son asignaturas formalmente estructuradas y denominadas así. A veces son lo que se llaman contenidos transversales. Pero la primera idea que hay que reafirmar respecto de este eslogan de se da en Europa es, primero, las normas que establecen la educación para la ciudadanía en España se basan en una recomendación del Consejo de Europa, en concreto, una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la 2012, o la número 12 del año 2002, y por tanto esta es la primera idea, no es una obligación de España impartir ciudadanía, no es una obligación, es una recomendación. Y sin embargo, y esto digamos que sería el haber en este caso del gobierno que ha instaurado esta asignatura a instancia de una recomendación, son multitud las normas de derecho comunitario incumplidas por el gobierno, multitud. Esas sí que son obligaciones que no se cumplen. Por tanto, de entrada hay una cuestión y es que no existiendo una obligación se establece o se aprovecha para introducir la asignatura y sin embargo este gobierno de mala fe nada dice sobre las decenas de normas comunitarias incumplidas en multitud de áreas, desde falta de transposición de directivas en materia de medio ambiente, de ruidos, incumplimiento lascivo, y se me permiten este término tan grueso, incumplimiento lascivo de las normas comunitarias de derecho de competencia, obstruyendo directamente a las empresas y las reglas establecidas por Bruselas en tal materia. Por tanto, no vamos a ser necios y pensar que este gobierno pretende cumplir obligaciones. Hay obligaciones claras y flagrantes que incumplen y hay otros aspectos o criterios que son meras recomendaciones. Esto es una recomendación. Segunda cuestión. Esta recomendación hay que leerla. Son formulaciones bastante genéricas y, por tanto, no tienen que ver con aspectos detallosos y concretos que se establecen en los currículos de ciudadanía. De entrada, en la recomendación europea que sirve de base para implantar esta asignatura, nada se habla de uno de los aspectos centrales de educación para la ciudadanía, que es la llamada educación afectivo-sexual. Eso no aparece en la recomendación europea. La pregunta es, ¿de dónde se lo ha sacado el gobierno? Esto no es la recomendación europea. Esto no es el currículum que aparece, por otro lado, en el resto de estados. Profesionales por Práctica el año pasado realizó un informe comparativo de los más de 20 estados que tenían asignaturas de ciudadanía y pudimos ver realmente de lo que se trataba. Obviamente ese trabajo inmenso no lo puede realizar un particular y por tanto cuando el gobierno y los defensores de las asignaturas dicen esto se da en Europa, claro, inmediatamente uno obtiene los currículos de cada uno de los estados europeos y obviamente no puede responder.